tal mis estimados? Muy buenas tardes. En este nuevo video pues bueno vamos a ver lo que es otro ratio financiero. En esta ocasión veremos lo que es el precio-valor contable o en inglés Price to Book Ratio. Este es un ratio financiero un poco complejo, sí, te recomiendo que veas el video 2 o 3 veces para pues conocer más sobre este ratio financiero, porque sí puede ser un poco complejo al momento de entender cómo funciona, ¿no? Básicamente, ¿a qué nos ayuda este ratio financiero? Nos ayuda a nosotros como inversionistas a comparar lo que es el patrimonio de una empresa frente al valor de su acción, ¿no? Primero vamos a sacar o a obtener este ratio financiero. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para obtener este ratio financiero, para que de esta forma podamos entender un poco más fácil cómo funciona o qué es lo que relaciona este ratio, ¿ok? Primeramente lo que vamos a hacer, supongamos que estamos sacando este ratio de una empresa de Volaris, ¿no? Es una aerolínea, Volaris es una aerolínea mexicana. Y bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Es sacar el valor contable de la empresa. ¿Qué es esto del valor contable? Básicamente son los activos de dicha empresa, es decir, todo lo que se puede vender de dicha empresa, como sus aviones, por ejemplo, su equipo, su maquinaria, podrían ser los activos de una empresa menos los pasivos de una empresa. Por ejemplo, supongamos que Volaris tiene una deuda, no sé, de 100,000 con el aeropuerto y de 100,000 con el banco. Tiene una deuda de $200,000, ¿ok? Entonces supongamos que el patrimonio, es decir, por ejemplo, los aviones de Volaris cuestan $1,000,000 menos sus pasivos, que son $200,000. El valor contable de la empresa de Volaris son $800,000. ¿Cuál es el siguiente paso? Es solamente dividir lo que es el valor contable, que son $800,000, entre todas las acciones en circulación de Volaris en la bolsa de valores. Supongamos que tienes 100,000 acciones. 800,000 entre 100,000 acciones te da a 8, ¿ok? Esto es lo que le tocaría a cada inversionista, si la empresa decide vender sus activos y repartir ese dinero entre todos sus inversionistas. A cada inversionista le tocaría $8 por cada acción que tenga. Pero ¿qué es lo que sucede? Supongamos que las acciones de Volaris no te cuestan $8, sino que te costaban $20. Entonces, ¿qué sucede? Tú ya estás perdiendo, a ti ya no te conviene como inversionista. Por eso este ratio financiero, el precio-valor contable, nos sirve para darnos una visión general de qué tanto estamos pagando por una acción de una empresa frente al patrimonio de dicha empresa, ¿no? ¿Cuál es el tercer paso? Es dividir el precio por acción, que en este caso es 20, entre el valor contable, que es 8, ¿no? Que son $8. Entonces nos da a un valor de 2.5. Lo que nosotros estamos pagando por cada acción de esta empresa de Volaris es 2.5 veces lo que a nosotros nos tocaría como inversionistas si la empresa decide vender sus activos y repartir ese dinero entre los inversionistas. Por eso este ratio financiero, entre más bajo sea, es mejor. Si el ratio financiero es igual a 1, significa que sus acciones están cotizando, por así decirlo, a un precio justo. Si es mayor a 1, podría significar que sus acciones están un poco sobrevaloradas. Si es lo que es inferior a 1, podríamos decir que sus acciones están un poco infravaloradas. Es decir, que nosotros estamos comprando a un buen precio. Sin embargo, como todo, hay que hacer este análisis o hay que checar este ratio financiero y muchos otros ratios financieros más para tomar una idea o para tener una mejor idea de cómo está la empresa financieramente, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Una desventaja de estos ratios financieros es que es una empresa que nos sirve, es un ratio, que nos sirve para analizar empresas con mucho patrimonio tangible. Por ejemplo, Volaris es una aerolínea que tiene aviones, son activos tangibles que se pueden vender, que podemos tocarlos, verlos. Pero ¿qué sucede cuando son empresas como Coca-Cola, por ejemplo, o como Facebook? Que el valor de sus acciones viene de cosas intangibles, como lo puede ser la marca, por así decirlo. Coca-Cola no tiene mucho patrimonio, cualquiera puede hacer un refresco. Facebook tampoco, no, ellos hacen o ganan dinero de la publicidad. Entonces este ratio financiero nos ayuda para analizar empresas como lo pueden ser empresas de cruceros o aerolíneas, las cuales sí tienen un patrimonio tangible, el cual usan
pues para generar ingresos, ¿no? En este caso Volaris, los aviones los ocupan para la empresa ganar dinero, ¿ok? Ahora bien, este ratio financiero, como ya lo mencioné, nos da una idea general de cuánto estamos pagando por una acción. Entonces, pues bueno, ahora ya conoces cómo funciona este ratio financiero. Como ya te había mencionado, no vas a tener que hacer ningún cálculo. Todos estos datos ya están en páginas como TradingView. En este momento vamos a ir a ver lo que es pues el ratio financiero. Nos vamos a lo que es tradingview.com. Aquí buscamos pues cualquier acción. En este caso vamos a buscar Apple. ¿Ok? Para más fácil. Apple, nos vamos a lo que es sus finanzas. Y bueno, les voy a enseñar. Aquí está. Nos vamos a ir aquí a lo que es hoja de balance. Está en inglés, pero la computadora lo traduce en automático. Tú lo puedes dejar en inglés, en español, como sea, ¿no? Aquí dice, yo te recomiendo que lo dejes en inglés. Book value per share. Hay que esperar a que cargue. Un poquito más. A veces tarda. Aquí está. Book value per share o libro evaluado por acción en español. 3.84 en Apple. ¿Esto qué significa? Este dato es lo que nosotros como inversionistas nos estarían pagando por cada acción que nosotros tengamos de Apple. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Pues la acción de Apple está en $178. Entonces, pues si la empresa vende todos sus activos y ya nosotros como inversionistas nos pagan por cada acción que tengamos, nos darían solamente $3.84. Puede decir que está un poco sobrevalorada lo que es la acción, ¿no? Ahora bien, vamos a ver ya lo que es su ratio financiero, que en este caso es Price to Book Ratio, 46.72, ¿no? Es decir, nosotros estamos pagando 46.72 veces pues por una acción, comparándolo frente al patrimonio que realmente tiene la empresa de Apple. Pero bueno, Apple, al igual que muchas otras empresas actualmente en diciembre del 2021, están muy sobrevaloradas. Sí, pero aún así seguirá siendo lo que es una buena empresa para invertir a largo plazo. Entonces, pues, ahora sí que ya dependerá de tu estrategia de inversión. Apple es buena empresa, un poco sobrevalorada. Y recuerda que, bueno, Apple también, pues, vende mucho por su marca, ¿no? Porque muchos lo consideran una marca prestigiosa. Y bueno, básicamente esto ha sido todo por el video de hoy. Espero te haya ayudado. Utilízalo con sabiduría cuando vayas a hacer un análisis fundamental. Y bueno, si llegas a tener cualquier otra duda, me puedes mandar este mensaje, ya sea pues en los comentarios o por mensaje.